que como tal es nuestra última sesión del curso de Excel. Sobre las 10 de la mañana, el profe Rodrigo Trujillo, quien es la persona que se conectó durante el primer día, que nos estuvo acompañando de parte de Técnicos y Sistemas, y pues la persona encargada de todo el tema del convenio, se conectarán con ustedes durante la última media hora de clase, en el cual pues van a hacer como un tema de una encuesta de satisfacción, todo ese tema así. Bueno, eso ya lo manejarán con ellos, y pues ellos van a quedar durante esa última media hora. Entonces, por acá, a día de ayer, pues ya estaban todas las notas eh, actualizadas, salvo por ahí las que se presentaron después de, creo que las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que hice la calificación. Pues eso las termino de revisar el día de hoy. Y bueno, pues entonces vamos a culminar con la temática del presente día. Entonces les encargo amablemente, por favor, a todas las personas que pues tienen actividades pendientes, que por favor me las hagan llegar el día de hoy, junto con la actividad pues pendiente del presente, de que se dejará el presente día. Entonces, por acá ya debe haberse publicado el material para el presente día. ¿Todos tienen el material ya? Sí, señor. Listo. Entonces, listo. Por acá. Bueno, entonces, en la última clase nosotros habíamos visto unas funciones de bases de datos. Les decía que eran unas funciones mejoradas de las versiones .si, .conjunto, para hacer lo que es respectivamente función de suma con criterios, función ¿de qué? Perdón, de conteo con criterios, función de promedio con criterios. Entonces les decía que la función b de suma tenía como característica principal que la sintaxis de todas las funciones de bases de datos eran la misma. Es decir, BD de base de datos y la función que yo quiero traer, suma, contará, promedio, etcétera, etcétera. Vimos más o menos hasta la suma de la clase pasada, en la cual siempre nos va a pedir una base de datos, un nombre de campo y unos criterios, en donde la base de datos siempre va a ser la tabla o rango de las celdas que vamos a seleccionar. El nombre del campo viene siendo el encabezado que ocurra o campo que haya de dicha tabla, de dicha base de datos o dicho rango. Y los criterios se van a presentar como si estuviéramos realizando un filtro avanzado, en donde debe ir el encabezado y en la parte de abajo debe ir el criterio. Nosotros habíamos visto ya la función b de suma, estábamos por acá en la función b de contará. En la función b de contará, esta función nos hace un conteo, tanto recuerden que como funciona como un contará, hace un conteo de todo menos las celdas en blanco. Entonces, para retomar un poquito, si nosotros queremos contar el número de mujeres de esta base de datos que está acá, con la función contar.si podíamos hacerlo con la sintaxis que ustedes ven acá en pantalla. Con la función b de contará, lo que tengo que hacer es decir b de contará, llamar a la función y traerme mi base de datos, que viene siendo toda la tabla. Punto y coma. Como yo quiero contar el número de mujeres, el campo que yo tengo que seleccionar es el de género, es decir, el título de género, no el de nombre, no el de edad, no el de género. Perdón, no el de nombre, no el de edad, sino el de género. ¿Por qué? Porque voy a contar es el número de mujeres. ¿Cómo identifico las mujeres? Por su género, si tienen una F para tema femenino. De hecho, punto y coma, ese criterio de decir que en el género hay una F es precisamente esto que está acá, que es la celda G17 a la G18, en donde, como tengo que colocarlo como si fuera un filtro avanzado, voy a colocar el encabezado y abajo voy a colocar el criterio. Una vez yo tenga esto, le doy enter y me está diciendo, mire, el número de mujeres son 6. Ahora, si yo retomo por acá con el número de personas, más o menos hasta que habíamos quedado, que su nombre comienza con la letra G, tengo que hacer un procedimiento similar.
le voy a decir B de contará, diciéndole, mire, esta es la base de datos, punto y coma. ¿Yo qué voy a contar? Las personas que su nombre comienza con la letra G. Entonces me tengo que remitir al campo en donde está nombre. Ahí dentro de ese campo nombre, punto y coma, el criterio que tengo que buscar es que en ese campo nombre haya una palabra que comience con la G y ese comodín de asterisco sirve para decirme que me importa es que aparezca la G, no tanto que haya después de la G. Puede ser Gerson, puede ser Geraldine, puede ser Gabriel, puede ser etc. ¿Listo? Cierro acá el paréntesis y le doy enter. Y en estos momentos pues ya tengo la misma respuesta que contar.sí, pero utilizando la función b de contará. Pregunto, ¿hasta aquí está bien el contexto de qué hacen las funciones de base de datos para ya retomar como tal en la parte donde habíamos quedado? Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo, perfecto. Entonces, retomo por acá. Ahora, resulta que yo quiero contar el número de mujeres mayores a 25 años. Con la función contar.sí.conjunto, perdón, lo podíamos hacer. ¿Por qué con una .sí.conjunto? Porque hay dos criterios de búsqueda. La primera es que sean mujeres, es decir, que esté por el género la F, y la segunda es que sean mayores a 25 años, es decir, que por la edad sean mayores a 25. Esos criterios, de hecho, ya se extrajeron acá. Ahora, el resultado, ¿cómo sería? Como yo voy a hacer un conteo, quiero saber el número de mujeres mayores a 25 años, yo le voy a decir igual B de contará. Voy a tomar mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo, ¿cuál va a ser? Resulta que arriba era fácil porque sabíamos que si eran mujeres, por género, que si era por el nombre, por el nombre. Pero acá nos dice, mire, número de mujeres mayores a 25 años. Resulta que yo aquí, en este caso, cuando tengo dos criterios, mi sugerencia, a pesar de que va a funcionar con cualquier encabezado, ya lo vamos a ver, es que miremos cuáles son los criterios, género y edad. Tomemos uno de esos encabezados, o el género o la edad. Vamos a tomar el género. Punto y coma. Los criterios son estos que están acá, que el género sea femenino y que su edad sea mayor a 25. Y le damos enter. Y me está diciendo, mire, el número de mujeres mayores a 25 años son 3, al igual que con la función contar.sí.conjunto. Y notemos particularmente que seleccionamos género, miren lo que está resaltado acá. Pero si yo me paso a edad y le doy enter, me va a seguir diciendo que son 3. Ahora, si yo me paso aquí en la edad, si yo me paso hacia el nombre, me va a seguir diciendo que es 3. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo les decía, mire, esto es una base de datos, donde hagan de cuenta que la información va a estar organizada como si fuera un buscar B, con unos encabezados. Acá en la parte de arriba, aquí van a ver unos identificadores y cada registro, perdón, cada fila va a ser un registro. Es decir, Juan tiene o está relacionado con el género masculino y con la edad de 20. ¿Por qué? Porque todo está en el mismo registro o en la misma línea. Entonces, ¿qué va a hacer la función B de contará? Que si yo llego y busco por el nombre,
me va a decir, Juan no tiene nada que ver con la palabra Juan no tiene nada que ver con el género ni con la edad, pero él puede revisar los otros campos, o sea, estos de acá, y mirar si tiene alguna relación ese nombre con el género femenino o que con su edad sea mayor a 25. Entonces, para no confundirnos de cualquier manera, mi sugerencia ¿cuál es? Aquí están los criterios. Escojamos como nombre de campo uno de esos dos criterios. Para el caso de B de contar A, y nos va a dar el mismo resultado que un contar.si.conjunto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, por aquí tenemos número de personas que su nombre comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. Le vamos a decir igual B de contar A. La base de datos va a ser esta de acá o pueden tomarla de abajo, son los mismos datos. Punto y coma, nombre de campo. Número de personas que su edad comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. Entonces, ¿cuál va a ser la sugerencia ahí? Escoger o nombre o edad. Voy a escoger el nombre. Punto y coma. Y los criterios van a ser estos que están acá. Y le damos Enter. Y el resultado es exactamente el mismo. Por aquí tenemos otro ejemplo. Número de personas que su edad se encuentra entre los 20 y los 30 años. ¿Cómo va a ser esto? Ya sabemos que es llamar la función que es B de contar A. Base de datos. Toda esta información que está acá. Punto y coma. Nombre de campo. Miren que están hablando de edad. Entonces seleccionemos el de edad. Punto y coma. Criterios. Aquí yo ya separé los criterios. Y le doy Enter. Me confirman. ¿Todos vamos hasta acá, hasta aquí bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo, discúlpeme 20 segundos, por favor. Listo. Entonces, vamos a pasarnos a la hoja que se llama B de promedio. Resulta que aquí en B de promedio, esta es una función también de base de datos que opera como si fuera a sacar la función promedio normal. La diferencia es que con la función base de datos, pues me va a poder hacer la búsqueda por uno o más criterios o incluso sin determinado criterio como tal. La función B de promedio devuelve el promedio de los valores de un campo o columna de unos registros de una lista o base de datos que cumplen ciertas condiciones. ¿Cuál es la sintaxis? Nada diferente a las que ya vimos. Solo cambia el nombre. B de promedio. El resto es base de datos, nombre de campo y sus criterios. Por aquí nos preguntan, promedio de edades de los hombres. Promedio de edades de los hombres. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a tener en cuenta? Vamos a decirle igual B de promedio. Y selecciono toda la base de datos. Esta parte es clara. Lo único que hay que tener en cuenta es
cuál es el nombre del campo que vamos a seleccionar. Ojo porque mire, dice promedio de las edades de los hombres. La función promedio, acuérdense que lo hace o se aplica, es a unos números. El criterio, cosa muy diferente, es al criterio que hablan de hombres. ¿Cuál creen que sea el nombre del campo que yo pueda promediar? ¿Será el nombre? ¿Será el género? ¿Será la zona? ¿O será la edad? Incluso el ejercicio lo indica. La edad. La edad. Porque les decía, nosotros podemos sacar un promedio a edades, a salarios, a pesos, a alturas, pero no le podemos sacar un promedio a un nombre. Porque ¿cómo hacemos para sacar el promedio de Juan, Luis, Diana? O sea, no se entiende. O el promedio de los géneros, promedio de género masculino y femenino, promedio de zonas. No, el promedio se saca un valor numérico. En este caso, el único que cumple eso es la edad. Cosa muy diferente es el criterio, que son género masculino. Si yo le voy a dar enter, me va a decir, mire, esto es 25 al igual que promedio punto sí. ¿Por qué me está llegando a ese 25? Porque cuando yo le digo, vea, busque por este campo, colocarlo acá en amarillo, y le estoy diciendo, el criterio es de el género. Resulta que uno pensaría, bueno, y entonces ¿por qué no busca el promedio por el género? ¿Por qué me está sacando el promedio de una edad? Primero porque le estamos diciendo al campo que es la edad. Y lo segundo, él cómo hace esa búsqueda para entender que un determinado género masculino está relacionado a una edad. Por lo mismo que les decía, por el registro. Esta información que está acá de Juan está relacionada con su género masculino, su zona norte y sus 20 años. Entonces, por ahí cuando se topa con una M acá, está diciendo, mire, esta M que soy yo, si el campo es nombre, pues ese nombre es Juan. Si el campo es zona, pues ese campo, ese valor es norte. Pero como el campo es edad, a esta M está relacionada con ese 20. Y así sucesivamente va a seguir operando. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Ahora, promedio de edades de las personas de la zona norte. Lo mismo sería igual B de promedio. ¿Qué voy a seleccionar? La base de datos, eso es claro. Un promedio solamente se lo puedo sacar a valores numéricos. Y de hecho me dicen promedio de edades. Y de la base de datos, el único campo que tiene números es edad. Por lo cual yo selecciono edad. Punto y coma. Los criterios son estos de acá, que es zona norte. Y me va a decir 22. Y va a volver a ocurrir lo mismo que estábamos viendo acá hace un momento. El criterio está por acá, pero cada criterio está relacionado con una edad. Entonces, este norte está relacionado con este. Por aquí este norte está relacionado con este y este norte está relacionado con este. Básicamente esos tres. No se me escapa ninguno, creo. Promedio de esos tres. Creo que se me escapó alguno. Promedio de edades de las personas de la zona norte. 20, 18. Ah, ok. Los decimales. Ahí está. El promedio de esas tres personas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Regáleme 20 segundos, por favor.
Llévate los 2.000 para que pagues el taxi. Y 20.000 ahí. Listo. Bueno, retomando por acá. Bueno, promedio de las edades de los hombres de la zona norte. Podemos hacerlo así rápidamente. Es B de promedio. ¿De quién? De esta base de datos. Punto y coma. El nombre del campo, como es un promedio, solamente puedo seleccionar edad. Punto y coma. Los criterios son que sean género, tiene que ir su encabezado, es importante. Acuérdense que es como un filtro avanzado. Y le doy enter. Y hasta aquí, pues básicamente todo bien. Había una pregunta en particular. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de las funciones de bases de datos con la .si .conjunto? En primera instancia, para mí de pronto es más corta, es más fácil de entender quizás porque la sintaxis es lo mismo, pero vamos a ver en particular cuando uno aplica la función, cuál es la ventaja principal. Resulta que nosotros teníamos un punto que nos decía en los promedios, el promedio de las edades de las personas de la zona norte y sur. Que para ello teníamos que hacer un promedio normal dentro, un promedio .si .conjunto para un norte y un promedio .si .conjunto para un sur. Una vez tuviéramos esos dos, sacábamos un nuevo promedio y esa función nos quedaba muy larga para empezar. Y segundo, directamente con promedio .si .conjunto no lo podíamos hacer. La solución está precisamente en estas funciones de bases de datos. La función B de promedio puede hacer lo que no hace promedio .si .conjunto, que es sacar el resultado en uno solo. Vamos a recordar, es lo siguiente. Cuando nosotros veíamos filtros avanzados, voy a traerlo por aquí un momento abajo, expresar en un solo campo, campo zona, todo hacia abajo, es como si nosotros estuviéramos expresando una declaración O. Es decir, es como si nosotros estuviéramos expresando que busque a las personas de la zona norte o sur y sáquele el promedio, que era lo que estábamos hablando en la clase del viernes. ¿Qué entendíamos nosotros por sacar el promedio de edades de las personas de la zona norte? A pesar de que dice y sur, miren que nosotros lo estábamos entendiendo era de la siguiente manera. Que íbamos a buscar primero a las personas que fueran de la zona norte y zona sur. Una vez que las hayamos obtenido, ese era el promedio que nosotros queremos aplicar. Que nos decía, mire, eso es 23,6667, acá solamente dejé 3 decimales. A pesar de que dice zona norte y sur, no hay ninguno que diga como tal zona norte y sur. Y de hecho eso es otra cosa distinta. O en otras palabras, no hay dos personas que se encuentren ubicadas, no hay una persona que se encuentre ubicada en dos zonas. Es decir, Juan está en el norte o está en el norte, no está en norte y sur. Lo que sí hay es personas en el norte y en el sur. Entonces, ¿qué quiero hacer? Búsqueme en zona, bien sea norte o bien sea sur. Esa es la declaración que llevamos acá, bien sea norte o bien sea sur. Y eso lo veíamos así en los filtros avanzados. Que cuando nosotros generamos otro campo hacia la derecha, llamémoslo aquí edad,
y le decimos mayor a 25 y mayor a 25, esto que va aquí hacia abajo sigue siendo una expresión O. O sea, esto de acá sigue siendo una expresión O. Pero lo que está aquí en la parte de arriba, dos campos diferentes, o pueden ser los mismos campos, miremoslo acá, en el anterior, edad, edad y edad. Lo que tratamos de expresar aquí es una expresión, valga la redundancia, I. Es decir, que sean de la zona norte y que tengan más de 25, o que sean de la zona sur y que tengan más de 25. Si lo miramos por aquí en el B de contar, miren que lo hacíamos con edad. Colocábamos que fuera mayor o igual a 20 y menor o igual a 30. ¿Cómo es ese I? Colocando otro encabezado a la derecha, con su respectivo criterio abajo. Si yo sigo colocando hacia abajo valores, voy a seguir expresando O hacia abajo y I hacia el lado. Es decir, que la persona sea de la zona norte y mayor a 25, o que sea de la zona sur y mayor a 25, o que sea de la zona este y mayor a 25. Pregunto, ¿hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Qué pena, pero no sé si nunca les conté, pero sufro de alergia estacional. Cuando las mañanas son muy frías, sufro bastante. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que voy a sacar el promedio de las edades de las personas que estén en la zona norte o sur. Ya nosotros lo sacamos aquí en amarillo. ¿Qué ocurría con la función promedio? Perdón, con la función promedio puntos y punto conjunto. Que me tocaba sacar primero la de norte y primero la de sur. Porque les decía que no puede haber, hablábamos de los puntos cardinales. Una cosa es decir que hay entre 20 y 30. Uno sabe que hay 21, 22, 23, etc. Pero que hay entre norte y sur. Dependiendo de la perspectiva podía estar que nororiente, oriente, suroriente y el sur. O si estamos mirando en contra de las manecillas del reloj, noroccidente, occidente, suroccidente y sur. Entonces, que era relativo. Entonces, aquí, ¿cómo voy a utilizar la función b de promedio? Le voy a decir igual b de promedio. Tomo la base de datos, punto y coma, el nombre del campo, promedio de edades, y una función promedio solo se aplica a valores. ¿Cuál es el único campo que tiene valores? La edad nada más, de hecho. Punto y coma, criterios. Ya los criterios los tengo acá. En vez de seleccionar hasta acá, selecciono hasta abajo. Y le doy Enter. Y el resultado es el mismo que si hubiera utilizado esta función, que fue bastante extensa. Esta es la particularidad o la diferencia clave de las funciones base de datos. Y lo segundo, pues no sé, una vez visto esto, les pregunto, ¿les parece igual de compleja a las funciones puntos y punto conjunto? ¿O les parece esta más compleja o les parece esta más fácil? Estas funciones de base de datos. Esta es mucho más práctica. Jimmy, más fácil. Ok. Más fácil, bro. Listo. Lo único que pues tiene su manejo es pues que toca crear los criterios, pero de que uno tenga ya los criterios, pues es relativamente fácil extraer información.
¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos a la hoja que dice macros. En la hoja macros, pregunto por acá. Yo me acuerdo que Luis Fernando me había dicho que él manejaba macros, pero pues de hecho no está. Y no sé si Luis Fernando se pudo colocar al día con las grabaciones y las clases, porque no, si es de pronto para que le comenten, pues como para que le den la oportunidad también de que él pueda, bueno, certificarse. Entonces, Luis Fernando sí me acuerdo, creo que Lisette y Jimmy habían dicho que también, ¿cierto? Que habían manejado algo de macros, ¿cierto? Profe, por mi parte no había manejado macros. Ah, No, ok. profe, yo tampoco. Era tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a dar un contexto de qué es macros. Resulta que esta es la parte más avanzada. Bueno, desde donde empieza la parte más avanzada del Excel, básicamente. Ahí, ¿qué es una macro básicamente? Si leemos la definición, dice que es una acción o conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que uno desee. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que hay dos tipos de macros. Y me voy a saltar un poquito acá. Hay unas macros automáticas y unas macros manuales. ¿Qué son las macros automáticas? Hagan de cuenta que ustedes están grabando una escena. En este caso es la grabación de qué escena? De una serie de instrucciones que yo haga en Excel. De ahí que me diga que cuando se crea una macro, se graban los clics de mouse, las pulsaciones de las teclas. ¿Qué es eso? Resulta que aquí estoy grabando, digamos, mi escena y yo le di un clic por acá afuera, le di un clic por acá. Todo eso, cuando yo esté grabando la macro o la escena, por decirlo así, todo esto que estoy haciendo me lo está grabando. Si yo, por ejemplo, le digo control C, a eso hace referencia a las pulsaciones de las teclas. A que estoy copiando una celda y me voy por aquí abajo. Miren que oprimí una tecla, no moví el mouse. Eh, Haber oprimido esa tecla también me lo graba. Y le doy control B y lo pego, también me hace esa grabación. Resulta que, ¿para qué es esto? O definamos coloquialmente qué es una macro. La macro son instrucciones, actividades, pasos, etc., transformados en una línea de código. ¿Cuál es lo más, quizás todas las funciones que nosotros hemos hecho? Perdón, me regalan 20 segundos nuevamente. Retomando por acá. ¿Cuáles son lo más cercano a las macros que hemos hecho? Pues en general todas las funciones, pero yo le apunto a una en particular, a la función sí. Cuando nosotros teníamos la función sí, nosotros decíamos que si, por ejemplo, 3 era mayor a 4, punto y coma, si eso era verdad, dígale sí es verdad. Si eso era mentira, eso es mentira. Un ejemplo. Ahora, ¿por qué digo que es lo más parecido? Porque yo le estaba dando una serie de instrucciones acá adentro. Si encontraba que esto era mayor que 4, iba a decir si es verdad. Si no, pues iba a decir que eso es mentira. Resulta que las macros tienen un propósito: automatizar acciones que se repiten. Ejemplo, si yo todos los días descargo el mismo archivo, porque, no sé, todos los días me llega un registro de las ventas diarias. Bueno, del día posterior de la venta del día anterior. O sea, hoy, por ejemplo, me llegó la del sábado. Digamos que no se la duró el domingo.
Y yo siempre llego y, cojo ese documento, llego y le creo una tabla, luego de crear una tabla, genero un gráfico, etc. y listo. ¿Qué hice ahí? Seleccionar, insertar, tabla y luego crear gráfico. Ahí fueron más o menos como 4 clics. O recuerden el tema de la tabla dinámica que nos tocaba. Estaba la tabla dinámica, irnos a la parte de la tabla dinámica y actualizar. 2 clics. Y nosotros hicimos una macro para evitar esos 2 clics. Resulta que hacer una macro es crear un código que me entienda esas acciones repetitivas. Y así yo poder pues no tener que hacerlo siempre, seleccionar, insertar, etc. Sino que le dé un clic, puede ser a un botón, ya vemos que es un botón, o a una combinación de teclas y se ejecute todo lo que nosotros dijimos. Con las macros podemos generar tablas dinámicas y gráficos de manera automática, crear formularios personalizados, personalizar la interfaz de Excel. ¿Qué es eso? Esta es la interfaz de Excel. Bueno, esto va de la mano con modificar las opciones. Resulta que yo le puedo agregar una nueva opción a Excel. Por aquí que diga, no sé, macros personales. Y que adentro hayan cosas como esto, Visual Basic, que no se nos diga Visual Basic, sino macros para el trabajo en la mañana, macros para el trabajo en la tarde. O sea, uno puede personalizar esto que está acá creando una nueva opción. Pues esto, pues de hecho es más complejo, más avanzado, pero todo eso se puede hacer con las macros. Viniendo por acá, 20 segundos de nuevo, por favor. En tipos de macros, les decía, las macros se pueden crear desde macros automáticas, macros automáticas y macros manuales. Las macros automáticas o la grabadora de macros son las más sencillas. Es limitada. ¿En qué es limitada? Uno puede grabar la macro de todo lo que hay aquí en Excel, de las acciones. Centrar, cambiar una fuente, poner un formato condicional, hacer un dibujo, insertar una tabla, etc. Hay macros manuales o de escribir código. Dice, estas macros son más avanzadas y tienen como diferencia esta grabadora de macros que en su mayoría se hacen cuando la instrucción no está como tal dada aquí dentro de las opciones de Excel. Por ejemplo, ustedes recuerdan que nosotros dentro de las funciones que vimos al principio teníamos la función suma, pero había una función que era resta, pero esa resta era solamente de 2 números y me lo daba como un texto que se llama lm.subtract, que no existía como tal una función resta que me descontara al igual que la suma, que me haga lo mismo que la suma, pero me reste cualquier cantidad de valores. Eso, por ejemplo, que no está en Excel, yo lo puedo crear. ¿Cómo? A través de la escritura de un código, a través de macros manuales. Eso lo puedo hacer. Ahí hay que tener en cuenta, aquí hay un pequeño salto entre el Excel hacia el lenguaje de programación. Resulta que Excel es la hoja de cálculo donde yo puedo hacer todas las tareas que están acá. Y ese editor de código a donde entrábamos se le conoce como VBA, que es Visual Basic for Applications, o en otras palabras en español, Visual Basic para aplicaciones. VBA no es directamente Excel, es el editor de código de Excel.
¿A qué me hago referencia? Todo lo que yo hago guarda un código. Todo lo que yo hago guarda un código. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Resulta que para yo generar una macro, tengo que generar un código. Y la mayor analogía que uno puede hacer con la macro son los algoritmos. Así muy brevemente, ¿qué contexto tienen ustedes sobre un algoritmo? Creo que ya lo habíamos hablado. De pronto como para refrescarlo. Por Es acá, como una, es como una secuencia de comandos una o de secuencia de órdenes. pasos. Una secuencia de pasos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos Solver y veíamos algo que se llamaba método de resolución simplex LP? Eso es un algoritmo, el algoritmo simplex de programación lineal. Él tiene su paso por dentro. Siempre por lo regular, un algoritmo tiene un inicio, un proceso y un final. Eso no es nada, si le queremos hacer la analogía, por ejemplo, cuando un cuento, miren que un cuento puede ser un algoritmo. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué puede ser un algoritmo también? Todo lo que hay en la vida cotidiana. Por ejemplo, un algoritmo puede ser ir al trabajo. ¿Cuál es el inicio? El despertar de la mañana. ¿Cuál es el final? Llegar al trabajo. ¿Qué actividades ejecuté desde que me levanté hasta que llegué al trabajo? Que me duché, que me cambié, que cogí el transporte y que al finalmente esas tres actividades me permitieron llegar al destino pues final. Resulta que ustedes allá en la empresa tienen diagramas de operaciones, flujogramas para representar procesos. Sí tienen por ahí flujogramas, es un mapita como que muestra todas las actividades que uno debe hacer para algo. Algo como esto. No, profe, ¿No? de pronto por cada área, pero así especial, algo general, no. Pero tienen más o menos un mapa como decir, por ejemplo, ¿ustedes tienen parte productiva ya o solamente parte de ventas? Ventas, no se hace nada, o sea, no se produce, es un tema de ventas. Temas de ventas, pero por ejemplo con los pedidos me imagino que tienen algo como que recepcionar el pedido, darle prioridad al primero, eh, dirigirse a tal bodega, acá están organizados. Esos básicamente, esos pasos, uno los puede representar en un flujograma, en un diagrama de operaciones. El diagrama de operaciones, que fue el que les mostré hace un momento acá en internet, es la mejor forma de representar eh, los algoritmos, la información. Dentro de Excel, estos algoritmos se les llaman procedimientos. Hay dos tipos de procedimientos en particular. Procedimientos sub, que vienen de subrutina, y procedimientos function, que vienen de función. Este sub y este function son el inicio de la macro. Este end sub y end function es el final de la macro. Y todo lo que vaya aquí adentro son las actividades que va a ejecutar dicha macro. ¿Y qué es eso? Pasémonos a la hoja procedimientos. Tenemos los procedimientos sub por subrutina, se llaman subprogramas o procedimientos sub. Y miren qué es lo que está. Esto es una línea de código sencilla. ¿Qué es? Me está diciendo, mire, estoy iniciando con sub.
O sea, le estoy diciendo es una subrutina. ¿Cuál es el nombre de esa subrutina? Saludo. Tiene que ir con esos dos paréntesis porque sirve para colocar más argumentos ahí. ¿Qué me está diciendo? Mire, esta es la parte de inicio. Bueno, este es el inicio. Ups, verdad que está dentro de una cajita. Este es el inicio y este es el final. Esto que está aquí es el nombre. ¿De quién? De la función. Y esto que está acá son las actividades. Se me olvidó. Las actividades de la función. ¿Qué significa esto? Que hay que tener de la mano con los temas de los códigos. La mayoría de lenguajes de programación están en inglés. Entonces hay por ahí que echarle como una repasadita a algunos conceptos sencillos de inglés. Pero por ejemplo acá no hay tanto lío porque, bueno, range, ¿qué se imaginan que es range? Rango. Rango. Y cuando hacen referencia a SA2, ¿qué creen que sea SA2? Una celda. Una celda, que Una celda sería específica. esta celda A2. Y me está diciendo, mire, al rango A2, o en otras palabras, a la celda A2, cuando se seleccione, .select, o sea, esta es la celda A2, la que está acá, pero cuando se seleccione, ¿qué significa? Que cuando esté así, ahí está seleccionada. En esa selección, luego dice, mire, en esa selección, en esa celda activa, Active Cells, en esa celda activa, esto que dice fórmula R1C1, ¿qué significa? Anteriormente Excel tenía hasta ciertas columnas y hasta ciertas filas. Después de cierta versión de Excel se ampliaron la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Excel dijo, no recuerdo exactamente qué versión es, pero hagamos de cuenta, hasta 2010, todas las celdas que vayan, por ejemplo, hasta, no sé, hasta la XFD, un ejemplo, o hasta la ABC, se van a llamar fórmula R1C1. Y de ahí para allá, todas las otras celdas van a tener otro nombre. Pero pues es muy raro utilizar, por ejemplo, uno irse hasta acá, hasta XFD. Es muy raro utilizar. De hecho, no es muy buena práctica usar Excel como, en general, como una base de datos grande. O sea, que tenga demasiados registros. Demasiados son millones, no miles. No es muy buena práctica. Para eso hay otros programas. De hecho, hay uno que se llama Access, que ofrece el mismo paquete de Office. ¿Por qué? Porque el tiempo de procesamiento es más lento. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Mire, en la celda activa, o sea, la de A2, punto fórmula R1C1, coloque 100. Es decir, ahí va a quedar así ese 100 ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para recordar, para hacer una macro? Que el archivo debe ser habilitado para macros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese archivo que tenemos acá, le vamos a decir aquí en archivo, nos podemos ir a guardar como. Si ustedes acá tienen el listado, ubiquemos un sitio donde vayan a guardar el documento o uno donde quieran, pues en particular, pues uno por lo regular como que utiliza documentos o descargas. Yo lo voy a guardar aquí en documentos. El archivo puede tener el mismo nombre, no hay lío. Lo importante es que acá el tipo sea un archivo o un libro de Excel habilitado para macros. Eso es importante.
Yo le doy clic acá. En un archivo de Excel habilitado para macros, yo puedo hacer todo lo de Excel normal y las macros. Pero en un archivo de Excel normal puedo hacer todo lo de Excel normal, pero no puedo hacer macros. Entonces le digo tipo libro de Excel habilitado para macros y le doy guardar. Me confirman cuando ya todos hayan hecho el guardado con. Y con eso me dan 20 segundos, por favor. Sí, sí, dile a Leonardo que sí las voy a enviar. ¿Listo? Listo, Ingrid. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar ese código y lo voy a copiar. Todo tal cual. Selecciono y lo copio. Me voy a ir a programador. Me voy a ir a donde dice ver código. Y me voy a ir a donde dice, como acá no aparece, bueno, acá dice, estamos en qué archivo. En la clase 19 de Excel y dice que es un .xlsm. Nosotros habíamos hecho el día anterior una macro, bueno, hace 2 días, el jueves, una macro dentro de una hoja. ¿Qué particularidad tiene la macro dentro de una hoja? Que solamente funciona dentro de dicha hoja. Resulta que las macros manejan objetos. ¿Qué objetos hay? El libro es el objeto, no el primario, porque el primario es toda la aplicación de Excel en general. Pero digamos que es el objeto más común, el libro. Ahora, tenemos el objeto que se llama hoja. Si yo aquí dentro del libro coloco un código, me sirve para ese libro. Si yo, solamente por el momento en que lo tenga abierto, por decirlo así. Si yo utilizo, una hoja, solamente el código que ingrese me sirve dentro de esa hoja. Para yo conservar siempre el código y tenerlo organizado, utilizo unos módulos. ¿Cómo inserto un módulo? Me voy a donde dice insertar, acá arriba. No importa que esté seleccionado acá ni nada de esto. Le vamos a insertar y le decimos inserte un módulo. Una vez inserte un módulo, me está diciendo, mire, este módulo puede atrapar tanto al libro como a las hojas de todo este proyecto o de todo este libro que se llama clase 19 Excel. ¿Todos ya insertaron el módulo? Les debe salir acá módulo 1. O no Sí, sé si señor. ya lo tenía. ¿Ya? Sí, señor. Listo. Voy a hacer lo siguiente. Copio el código. Ahí copié el código. Y me voy acá donde dice guardar. Ahí guardo el código. Cierro el editor de código de Visual Basic para aplicaciones. Y ese código que yo generé aquí dentro de programador, hay un apartado que se llama macros. Programador, aquí a la izquierda dice macros. Y yo le doy clic. Y ahí aparece el código. ¿Qué pasa con el módulo? Que sirve esa macro para todos los libros abiertos. Es decir, yo abro un nuevo libro y puedo utilizar ese código. Si yo lo hubiera dejado acá donde dice This Workbook,
solamente va a funcionar para ese libro. Si tengo otro libro abierto, no me lo va a dejar ejecutar en ese otro libro. Pero si lo inserto acá desde un módulo, para todos los libros abiertos me va a funcionar. ¿Qué voy a hacer? Aquí en macros, miren, la macro se llama saludo. Aquí nosotros lo habíamos colocado. Voy a hacerme por aquí, en M12, lejos, no importa. Y le voy a decir ejecutar la macro. Cuando la ejecute, miren lo que hizo. Me colocó el 100 acá de una vez. ¿Hasta ahí es claro? ¿A todos se les ejecutó? Profe, ¿me puede confirmar desde dónde puedo visualizar ahí la macro? En programador, acá arriba programador, Sí, señor. hacia la izquierda donde dice macros. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Listo. Ahora, miremos por acá. Eso para los procedimientos sub. ¿Cuándo usar un procedimiento sub? ¿Cuándo? Mejor miremoslo así. ¿Cuándo usar un procedimiento function? Creo que se entiende mejor así. Cuando yo quiero crear una función. Por ejemplo, crear la función resta. Por ejemplo, crear la función una raíz cúbica. O una raíz que sirva para todos, no solamente para la cuadrada. Acuérdense que tenemos raíz cuadrada, pero no tenemos raíz cúbica, ni raíz a la cuarta, etcétera, etcétera. Es en esos casos cuando yo creo una función, voy a utilizar el procedimiento function. ¿Cómo sé que necesito crear una función? ¿Y qué diferencia en particular tiene con el sub? Y arranco con function, ¿por qué? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos la función mayúscula, mayúscula de, no sé, de aquí de un texto acá, de la celda L16, y le doy enter. Esta función me está generando un retorno. Un retorno es que me está devolviendo un valor, en este caso, en mayúscula. ¿De quién? De hola. En el procedimiento sub no genero un retorno, sino que genero es una secuencia de instrucciones o de pasos que me llevaron, por ejemplo, ¿a qué? A que colocaran la celda A200. Pero esto no es producto de una función, porque ese 100 yo no lo calculé sumando 50 más 50 o restando 200 menos 100 o multiplicando 20 por 5 ni nada por el estilo. Se supone que acá yo le dije ingréselo simplemente, manualmente. Entonces, cuando es un procedimiento como por ejemplo, colocarle color, formato condicional, incluso multiplicar una casilla entre otra, es un procedimiento sub. ¿Cuándo es un procedimiento function? Cuando la función no existe y la tengo que crear. ¿Por qué arriba? Porque acá hablamos de multiplicar si es una función. Porque la multiplicación existe. Pero si yo les decía, si yo quiero hacer una resta, esa resta como tal la hay, pero no en función, sino con un operador matemático que es el de la resta. Pero no hay una función que se llame resta. Entonces acá tenemos procedimientos function, se llaman funciones. Tenemos esta que está acá, en donde el inicio de ese procedimiento o de esa macro, se me olvida, es esta parte acá que dice function, que es la declaración de que es una función. Y la finalización es acá donde dice end function. El nombre de dicha función es suma, porque aquí tiene
unos valores dentro del paréntesis y por qué arriba no? Porque precisamente vamos con ese tema de retorno. Esos valorcitos, esos valores que están ahí, quedó horrible ese azul, un azul más práctico. Esos procedimientos esos valores que están dentro del paréntesis son parámetros o argumentos que van a servir para hacer el retorno de la función. Miren que acá está la función que se llama suma. Y dentro de las instrucciones llamo esa función suma. Como el resultado de ¿quién? De sumar a número 1. Coloquemos el otro color acá. A número 1 con el número 2. ¿En dónde yo había declarado ese número 1? Acá. ¿Y en dónde declaré ese número 2? Acá. Ojo que tienen que ser, miren que acá escribí número 1 y acá lo coloqué igualito. Y aquí escribí num2 y lo coloqué igualito. ¿Y qué va a hacer? Perdón, ¿y qué vamos a hacer? Resulta que tengo número 1 tal cual como está acá y número 2 como está acá. Yo no le puedo colocar número 2 porque yo la declaración que le hice fue num2 y así lo va a entender la función. Esto de acá que dice como un double, este hace como un double, hace referencia a lo siguiente. Resulta que nosotros conocemos que acá podemos colocar números enteros, decimales, etc. Para los programas toca indicarles, o sea, para los códigos toca indicarles si es un double, si es un integer, etc. ¿Qué es eso? Son los tipos de datos numéricos. ¿Qué son esos tipos de datos numéricos? Los integer son números enteros. Los doubles son números decimales. Hay otro tipo de dato que se llama, por ejemplo, byte. Un byte sirve para expresar, si yo le digo acá número 1 as double, le digo más bien número 1 as byte, simplemente voy a poder colocar números entre el 1 y el 255. Con el double puedo colocar tanto números enteros como números decimales, es decir, puedo poner 1, puedo poner 2, como puedo poner 2,3, 2,4. ¿Cuántos decimales puedo colocar? No me acuerdo en estos momentos, son como hasta 100 decimales, creo más o menos. El double es como el tipo de dato numérico más grande. Por lo regular siempre se usa double porque si yo uso integer, no puedo usar un decimal, porque puedo colocar o 1, 2 o 3, pero no puedo colocar 3,5. ¿Hasta ahí más o menos claro el tema de los tipos de datos numéricos? Esto es de contexto para que entendamos un poco el tema del código. Esto es un mundo completo. Entonces, miren que yo le estoy diciendo, función suma número 1 y número 2. Suma es el resultado de número 1 más número 2. Vamos a copiar el código.
copiar. Y me voy a ir por acá donde dice programador. Me voy a ir a ver código. Y me voy a dirigir a ese módulo 1. Miren que en ese módulo 1 está el código de saludo que hicimos. Ahí inmediatamente abajo vamos a pegar el nuevo código. Notemos que aparece una línea divisoria. ¿Para qué aparece esa línea divisoria? Para separar de que esto es un código y acá hay otro código. ¿Cómo entiende que esto es un código y esto es otro código? Porque como aquí tiene un sub y aquí tiene un msub, pues está diciendo, este código terminó en m. Y acá arranca con function y este código va a terminar en function. Y si yo sigo colocando código y código y código y código, los va a separar. Ahí tengo el código y lo voy a guardar. Ya lo guardé. Cierro un momento el editor de código y resulta que pasa lo siguiente. Yo me voy a macros, programador, donde habíamos visto el saludo, y me voy a macros. Y aquí no me aparece a mí la macro de la función suma que hice. Porque las macros que aparecen acá son para los sub. Pero si dentro de una celda yo le digo igual suma a, o sea, no suma normal sino con la doble A, toca diferenciarla porque yo no puedo poner dos funciones con el mismo nombre. Ahí les aparece. Y yo le doy tabular o abro el paréntesis. Colocarle las guías de que el número 1 y todo eso tiene más código. Aquí simplemente está como la forma sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir en la celda M21 número 1, no importa cómo lo escriba, y número 2 acá en la celda M22. En número 1 coloquemos si quieren 33. Por un ejemplo nomás, y en número 2 127. Número 1 y número 2. Y aquí en la celda M23, bueno, ahí enseguida, en N23, vamos a decirle igual suma a la función que acabamos de crear. Abro el paréntesis. Tomo el número 1, que es 33, punto y coma, número 2, que es el 127, perdón. ¿Qué estoy haciendo yo? Mire, función suma a, número 1, este coma es en el código, para nosotros es punto y coma, coloque el número 2. Cuando esa función suma reciba esos dos parámetros, internamente él va a coger el número 1 y le va a sumar el número 2. Y le doy enter. Y me dice el resultado es 160. Eso lo podemos haber hecho con la función suma normal, pero era para explicar de que podemos hacer funciones ahí. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Pasémonos a la hoja donde dice formulario. Les pregunto, ¿su sistema de ventas, de facturación, etc. está basado en un programa contable, me imagino? Un CIESA, un SIGO, cosas así. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto un familiar, un compañero, un amigo
que dentro de su emprendimiento, empresa o etc. haya trabajado o haya creado su propio sistema de ventas y de facturación y de todo en Excel. O No, señor. nadie así. En Excel no, en otros programas sí. En otros lenguajes. Otro lenguaje sí. Listo. Ahora, resulta que uno puede hacer su sistema de ventas y de facturación y todo en Excel. Que ya de ahí a que sea práctico o no es práctico, pues yo trabajaba en una empresa de computadores en el cual el dueño había hecho todo el sistema, lo hizo en Excel. Todo. ¿Que toma su tiempo? Sí, toma su tiempo porque toca pensar mucho qué es lo que va a hacer, uno etc. Pero pues él entiende su código y él sabe manejarlo y pues respetuosamente él no, digamos que no paga por el servicio de el sistema de información. Que puede que sea más efectivo un sistema de información, sí, porque tiene más experiencia, bueno, etc. Pero pues es una alternativa con la que lleva trabajando más o menos ya creo yo que unos 10 años y ahí sigue. Ahora, vamos a hacer algo muy parecido. Una pequeña parte porque es completamente, pues como les digo, extenso. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos una hoja que se llama formulario. Tenemos datos de curso, sede, curso, horas, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo. Y toda esa información que generemos ahí la vamos a guardar acá en cada línea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a grabar una macro. Entonces, como son varios pasos los que hay que hacer, vamos a seguirlos todos pues lo más despacio posible. Vamos a irnos a donde dice programador. ¿Cómo grabo yo una macro? Aquí en la parte de arriba dice grabar macro. Si yo le doy clic ahí, me va a decir cuál va a ser el nombre de su macro. Vamos a llamar a esa macro guardar. Me preguntan que si hay una tecla de método abreviado. Yo no coloco una tecla de método abreviado. ¿Por qué? Porque por ejemplo que nosotros colocamos control N. Control N es negrita. Y si yo coloco esa macro que se llame control N, pues entonces ya no puedo hacer la negrita con control N, sino que me toca ir arriba y darle negrita. Yo más bien, cuando creo la macro, la asigno a un botón, que es lo que vamos a hacer. Entonces, le vamos a decir guardar macro en este libro. Y le vamos a dar aceptar. No le vayan a dar clic por el momento a nada ni nada porque en estos momentos se está grabando la macro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir despacio. Primero nos vamos a ir a donde dice base de datos general, a la hoja B de general. Cuando estemos ahí, vamos a ubicarnos sobre la fila número 3. Ahí. Ahí mismo, en esa fila, le damos clic derecho. Y ahí le vamos a dar insertar.
aquí, insertar. Una vez le demos insertar, vamos a seleccionar todo el espacio de estos datos. Hasta ahí. Esos daticos de ahí, que quedaron en azul. Nos vamos a ir a inicio. Y en inicio, aquí donde está la caneca de pintura, vamos a decirle en el listado de ahí que eso se quede sin relleno para que le quite ese color azul. Luego vamos a irnos hasta aquí en donde está el listado del borde. Selecciono ahí y me voy a donde dice todos los bordes. Luego de eso, le doy un clic afuera de la información. O sea, un clic por acá afuera para que se desmarque ese resaltado. Me voy a devolver a donde dice formulario. Aquí en la hoja formulario. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una selección múltiple, es decir, me voy a ubicar en sede, en curso, en horas, nombre, apellido, dirección, teléfono y correo en todas ellas. ¿A través de qué? Clic primero en sede. Oprimo la tecla control y no la voy a soltar. Control y no la voy a soltar. Control. Y ahora clic en curso. Sin soltar control, vamos a darle clic en horas. Pueden soltar el control un momento. Si ustedes están utilizando mouse, utilicen la ruedita para bajar. Opriman control nuevamente. Sin soltar el control, clic en nombre. Sin soltar el control, clic en apellido. Sin soltar el control, clic en dirección. Sin soltar el control, clic en teléfono. Y sin soltar el control, clic en correo. Ahí hice la selección de todos los campos. Permítame un momento, le doy ingreso por aquí a alguien. Buenos días, señorita Carol. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya le aviso al profe Rodrigo que tú ya estás conectada, ¿listo? Dale, mil gracias. Listo. Listo. Mientras tanto íbamos por acá. Ya tenemos toda la selección. Vamos a darle control C. ¿Qué estamos haciendo? El copiado de todos esos campos de ahí. Vamos a irnos a la hoja B de general.
seleccionamos todas estas celdas que les colocamos el borde, y sobre esa selección, no interesa el lugar, le vamos a dar clic derecho. Vamos a buscar, para que sea más fácil, acá donde dice pegado especial, vamos a esta flechita, vamos hasta abajo donde dice pegado especial, hasta acá, los espero acá un momento. Ahí en donde estoy le doy clic, se abre esta tabla, simplemente van a seleccionar o marcar donde dice transponer, ahí, marcan eso que está ahí y le damos a aceptar. Una vez hayamos hecho eso, damos un clic afuera, volvemos a la hoja formulario, oprimimos la tecla Escape, se desactiva esa selección y le damos un clic por acá afuera para que se desactive eso. ¿Y qué hacemos? Programador y detenemos la grabación de la macro. Vuelvo por acá un momento. Bueno, muchachos, entonces yo me tengo que retirar un momento. Los dejo acá con el profe Rodrigo y dependiendo de pues qué tanto se demoran, retornaría a la sesión. ¿Listo? Entonces, con permiso para todos, nos vemos entonces yo creo que en unos 15 minutos. Hasta luego. Chao, profe. Muy buenos días para todos, ¿cómo se encuentran?